Daniel Ramos presenta Tras las redes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que están llegando nuevos y no me conocen, yo soy Daniel Ramos y este video se llama El Diccionario Misólogo. Así como lo escuchan, hay muchas palabras que desconocemos de ciertos países, por ejemplo, muchas que yo digo acá en el canal. Entonces hice un diccionario. Busqué todas las palabras que se dicen en este canal y que se dicen en otros países en el mundo de la misología y les voy a dar su significado para cuando yo esté realizando un live o para cuando yo esté haciendo un video, ustedes puedan entenderme, porque hasta ahora hay muchas personas que no saben ciertas palabras del argot misérico. Entonces voy a realizar este diccionario para que todos entiendan el significado de cada palabra. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. La primera palabra, como ya lo vieron, es misólogo, misology en inglés. ¿De dónde nace? Nace hace muchísimos años atrás por el venezolano Julio Rodríguez Matute, quien es considerado por los venezolanos el padre de la misología, quien creó esta palabra y que hoy en día también tiene su significado en inglés. ¿Qué es ser misólogo? El ser misólogo es conocer, hablar, criticar, argumentar todo sobre el mundo de los concursos de belleza. Eso es ser un misólogo y que fue creado por este venezolano. Bella hija, esta palabra siempre la repito, esta palabra me la copié de un comediante venezolano, pero que no la utiliza en este argot de mise, pero yo le agregué el bella, 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 y se utiliza para exaltar a una miss. Cuando nos gusta una miss que está perfecta, se utiliza el bella hija. El tocuyo, ¿qué significa? Significa aquella candidata que es la mega favorita en un concurso de belleza, pero que no logra la clasificación. ¿Y de dónde nace esta palabra? Nace en el 2016 por la venezolana Marian Habach, porque en su presentación en el Miss Universo, en vez de decir Venezuela solamente, dijo el nombre de su pueblo, que es el Tocuyo, y luego dijo Venezuela. Y como ella era la mega favorita y no clasificó, entonces los seguidores de los concursos de belleza la apodaron el Tocuyo, y desde allí se premia a la candidata favorita que no clasifica en cualquier concurso de belleza, en especial en el Miss Universo. Otra palabra importante, pegada, seca. Es una palabra que se utiliza mucho y es para aquella candidata que no logra la clasificación en cualquier concurso de belleza. Entonces le decimos que se pegó. Pero también se ha venido por allí diciendo últimamente seca. Seca, o también se le dice Calvin Klein, es decir, seca, las iniciales de Calvin Klein, es decir, que la mujer no tuvo figuración alguna en cualquier concurso de belleza. Tramoya, una palabra que se usa casi que a diario en todos los concursos de belleza y es para decir que hubo un mal manejo de los resultados en el concurso, que hubo trampa, que no nos gustó esos resultados, entonces se le dice que hubo tramoya. Back to back, esta palabra en inglés se usa para aquellos países que repiten corona en los concursos de belleza, es decir, Venezuela tiene un back to back en el Miss Universo e India tiene en el Miss World, es decir, cuando un país repite consecutivamente de corona en un concurso de belleza, eso es un back to back. Powerhouse, esta es otra palabra importantísima porque define a aquellos países
que han conseguido muchísimas coronas en concursos Grand Slam, es decir, en concursos importantes. ¿Y cuáles son esos países? Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico. Y más atrás le sigue Filipinas. Son los países que más han conseguido coronas en Miss Universo y Miss World, y por eso se le dice que son Powerhouse. Los Hot Picks son bastante importantes porque se realizan ya finalizando el concurso mayormente, porque ahí es donde todos los misólogos apuestan, son quinielas. Básicamente son quinielas y se realizan artes en diseño gráfico para decir cuáles nos gustan, cuál vemos como ganadora, cuál vemos como primera finalista y el resto del cuadro de ganadoras. Entonces, para nosotros es algo importante porque es donde apostamos a nuestras candidatas favoritas en cualquier concurso de belleza. El batacazo es esa sorpresa, esa candidata que no te esperabas que clasificara en cualquier concurso. Es esa candidata que tú dices, no, quizás ella no va a clasificar o no la tienes dentro de tus favoritas, pero resulta que la noche final clasifica y llega súper lejos en la competencia y hasta puede llegar a ganar un gran batacazo. Eso es ser un batacazo, una chica que no nos esperábamos que clasificara y llega muy lejos. Destronada, destituida, son las palabras más usadas para decir que le quitaron la corona a una candidata por incumplir contratos, porque tuvo alguna pelea con su organización, como por ejemplo el año de Oksana Fedorova, quien fue Miss Rusia en el 2001 y ganó la corona de Miss Universo, y meses más tarde fue destronada, destituida de su título como Miss Universo. Showcera es la palabra que más se usa en el Miss Grand International porque es esa candidata que vemos exagerada, es esa candidata que vemos dando cadera, hombro, sonrisa, que está siempre pendiente a la cámara, que está muy altiva. Entonces a esas candidatas le decimos, ella está muy showcera. Grand Slam. Esta es una distinción que creó la página más importante de los concursos de belleza, Global Beauty, donde ellos escogen, por ejemplo, a Miss Universo, Miss World, Miss International, Miss Grand International y Miss Supranational. 5 concursos. Los eligen como los Grand Slam, es decir, los más importantes del mundo entero, los concursos de belleza más importantes y que ellos tienen como que son lo mejor en cuanto a show, producción, el nivel de candidatas. Entonces son llamados concursos Grand Slam. En la parte anterior conocimos que era un Grand Slam. Ahora vamos a conocer cuál es el Big 5, que fue una distinción que crearon los asiáticos, mejor dicho, los filipinos, porque hubo esta pelea con Global Beauty, con los Grand Slam, porque ellos no incluían al Miss Earth. Entonces ellos crearon el Big 5, que son Miss Universo, Miss World, Miss International, Miss Earth y Miss Supranational, dejando de lado al Miss Grand International por la pelea que tienen los filipinos con los tailandeses, en especial con Nawat, que es el presidente del concurso. Entonces ellos sacan al Miss Grand International y sí ingresan al Miss Earth, que es un concurso filipino, y ellos le llaman el Big 5, que es para distinguir los grandes concursos de belleza, al menos en Asia. Dándola, la dio. Siempre esta palabra la decimos, yo la digo mucho en las transmisiones, y es cuando una concursante hizo las cosas bien, cuando hizo las cosas correctas, cuando modeló bien, cuando todo estuvo perfecto, sus poses, su pasarela, decimos que la dio, que la está dando.
empoderada. Esta palabra que está muy de moda, muy en boga desde hace algunos años para acá, y es para decir que esa Miss es una Miss líder, es una Miss empresaria, oradora, preparada, una Miss que hace labor social, una Miss que es el paquete completo y además es emprendedora. Le decimos que es una Miss empoderada. Caballota, esta palabra se usa mucho en Venezuela y es para decir que una chica es súper alta, espigada, con las piernas kilométricas, es bellísima, es de proporciones grandes y eso podemos decir, bueno, esta chica es una caballota. Impoluta, esto se refiere cuando una Miss está en pasarela y la vemos perfecta, que no le hace falta nada, que el maquillaje, el estilismo, el vestido, todo está correcto en su punto y que lo está haciendo bien, pues decimos que esa Miss está impoluta. Perra. Estas palabras se utilizan mucho en Puerto Rico, en algunos países está mal visto porque es una palabra que se refiere a un animal, pero sin embargo en Puerto Rico la usan en el argot misérico para decir que una reina está bella, que lo está dando todo, que se ve espectacular, pirotécnica, que la reina está en su punto, y diciendo esta palabra perris o perra no la está ofendiendo en lo absoluto, sino que está exaltando sus atributos. Se arrastró. Esta es una palabra que se utiliza mucho en Puerto Rico, en República Dominicana. Esta palabra es para decir que lo dio todo, que estuvo correcta, que estuvo perfecta, que la mujer se dio una pasarela increíble, que estuvo fantástica y que nos dejó sin aliento alguno. Templete. Este concurso lo utilizamos cuando se acaban los Grand Slam, es decir, los concursos fuertes como Miss Universo, Miss International, Miss World, Miss Grand International, Miss Supranational. Decimos que ahora vienen los templetes, es decir, el Reinado Internacional del Café, el Reino Hispanoamericana, que son concursos de belleza de baja categoría, que no son estos concursos que están galardonados como Grand Slam o Big 5. Entonces le decimos que el Reino Internacional del Café es un templete, un concurso de baja categoría, pero que está chévere. Máxima, diosa. Esta palabra se usa mucho, por ejemplo, la de diosa se utiliza mucho en Paraguay, máxima se utiliza en toda Latinoamérica y es para referirnos a esa Miss perfecta, a esa Miss que es la Miss a vencer en la competencia, esa Miss que es la gran favorita a ganar y que no le vemos ningún defecto y que es una diosa total. Podemos decir diosa, podemos decir máximas, ambas palabras son correctamente utilizadas para exaltar la belleza de una candidata en cualquier concurso de belleza. Bueno, mi gente, esto fue el diccionario misólogo. Si hay alguna palabra que yo desconozca, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y haré una segunda parte. Si te gustó este video, recuerda regalarme un like, suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video por acá. Recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.